Claudia Sheinbaum madruga a Felipe Calderón y los prianistas. Con el presidente López Obrador y la secretaria Rosa Isela en seguridad, se hizo una disminución muy grande de los contratos. Se ahorraron cerca de 10,000 millones de pesos. Financiamiento de la selección. ¿Cuánto cuestan las elecciones en México? Plurinominales. ¿Cómo están, amigos de Nota del Cambio? Hoy estamos a lunes 30 de diciembre de 2024, con la información de que la presidenta Claudia Sheinbaum acaba de parar en seco al esposo traidor de Margarita Zavala, Felipe Calderón, quien en su sexenio hizo negocios con las cárceles y privatización de servicios. Nuestra presidenta sacó todo el relajo que hizo este corrupto. Además, habló de la reforma electoral. Le quitará la billetiza a los partidos políticos y esto no le gusta a los priistas y panistas, quienes aman el dinero. Y bueno, familia, antes de iniciar, los invito a que me ayuden con su like y compartan este video para que más personas se informen. Y sin más comentarios, vamos con esta información. Presidenta, en otros temas, tras darse a conocer la sentencia de García Luna en Estados Unidos, usted tocó el tema de las cárceles y la privatización de servicios que se dio en el sexenio de Felipe Calderón, con el exsecretario a la cabeza de estas operaciones. Un reportaje publicado en Revista Fortuna sobre esta situación detalla que las constructoras beneficiadas por estos contratos, que se adjudicaron de manera directa, lograron con el gobierno de Calderón contratos transeccionales por más de 2 décadas. Por la construcción, operación, conservación, mantenimiento de la infraestructura carcelaria, alimentación, lavandería, laboratorio médico y servicios de tecnología. Un gran hotel de lujo, así lo describió el presidente López Obrador, así los describió los servicios que ofrecen las empresas que participaron en esta incursión de actores privados en el sistema carcelario. A pesar de que los supuestos lujos, se sabe que estos eferesos, que son 8, adolecen de programas de reinserción. Sobre este tema, si nos pudiera detallar qué pasará con estos contratos transaccionales que hasta el gobierno pasado estuvieron intactos, y en segundo lugar, si nos pudiera decir si se está trabajando en programas que garanticen la reinserción de la población carcelaria y cómo se están construyendo estos planes. Y en tercer lugar, ¿cómo se evitará que en esta administración suceda lo mismo con la construcción de obras estratégicas? Estos contratos continúan a la fecha, pero en el sexenio pasado, con el presidente López Obrador y la secretaria Rosa Isela en seguridad, se hizo una disminución muy grande de los contratos. Se ahorraron cerca de 10,000 millones de pesos. Que se pagaban entonces, y eso no significó la disminución de los servicios que se prestan. Entonces vamos a hacer una nueva revisión de todas maneras de estos contratos, porque en efecto la cantidad que se erogaba por persona privada de la libertad pues era muchísimo, por eso se refirió el entonces presidente a que parecían hoteles de lujo, no porque esa fuera la condición en la que están los PPL, sino porque lo que se les pagaba era muchísimo. Nosotros ya no vamos a utilizar el esquema de las APPs como se diseñaron en su momento. Las APP son contratos público-privados, que el esquema que se diseñó es que el privado contrataba financiamiento, el capital para poder construir, y el gobierno aportaba cada mes hasta poder pagar todo. En algunos casos pues hubo corrupción, en otros casos ese financiamiento privado es muy alto, entonces daba una salida cuando no tenía recursos un municipio o un estado a poder hacer una construcción que permitiera eso.
igual se llamó obra pública financiada, que tenía también otras características, pero que pues daba una posibilidad de salida. Nosotros lo que estamos planteando es una visión distinta, que es un financiamiento mixto, parecido a como se compraron las plantas de Iberdrola por parte del presidente López Obrador, en donde hay, digamos, riesgo del privado y del público, pero también las ganancias se comparten y no todo es erogación por parte de las entidades públicas, que finalmente es recurso del pueblo. Entonces hay esquemas así que estamos diseñando para el sector energético muy transparentes, o esquemas que se utilizaron también, por ejemplo, para la construcción de carreteras o de aeropuertos. La carretera que acabamos de inaugurar en Nayarit, en la frontera entre Jalisco y Nayarit, en la costa, en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, la carretera que va a Bucerías, tiene un esquema muy distinto, en donde también participan los privados, que le llaman, mejor le voy a pedir al secretario de Infraestructura, CMRL, en donde se participan los privados, pero se comparten también las ganancias de cualquier carretera o cualquier obra que se esté haciendo, que es un esquema mucho más transparente y que permite utilizar inversiones mixtas en caso de que no haya recursos públicos para poder construir una infraestructura. Pero esa visión, como la que se hizo en el pasado, en donde había sobre todo mucha corrupción, pues evidentemente ya no es parte de la Cuarta Transformación. Sobre los programas de reinserción para la población carcelaria. Le pedimos, estos centros de detención están en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y pedimos al responsable, si quieren, un día que venga a platicar de todo lo que se está haciendo. Pero preguntarle, Presidenta, en esta ocasión la situación que tiene que ver con la vida de los municipios. El tema que me interesa periodísticamente hablando es la situación de la gobernabilidad, que muchas veces tiene que ver con nepotismo también, con corrupción y falta de transparencia. Me estoy refiriendo a la forma de elección de los que gobiernan los municipios, sino en todos, en la mayor parte del país, que se eligen por planillas. Hasta los jueces ahorita afortunadamente se van a elegir por voto libre, secreto y directo de los ciudadanos. ¿Considera usted que ya es tiempo también de democratizar la forma de elección de los ayuntamientos en los diferentes estados de la República Mexicana? Considerando que son planillas, de repente votamos por el presidente, pero ahí en el paquete va el síndico, va el regidor de Hacienda, que muchas veces no los conocen los electores. Es mi primera pregunta, Presidenta. Es una buena pregunta. Habría que revisarlo, no tengo una opinión al respecto. En esas votaciones, pues digamos, la característica que tiene es que entran minorías también en la elección de acuerdo con una norma, con una regla, en donde el partido que gana la alcaldía pues no puede tener a todos en la planilla, sino que van entrando dependiendo de la votación que hayan tenido. Entonces tiene esa virtud también el que sea por planilla, y al final pues también la gente elige no solamente al presidente o presidenta municipal, sino a quienes van a acompañar en este proceso y quien el partido político haya decidido. En el caso de los municipios de régimen de elección hay también, obviamente, y particularmente en Oaxaca, de usos y costumbres. Entonces, pues es un buen tema, podría ponerse a discusión. Recuerden que está planteado el tema de la ley electoral, que no se presentó el presidente en su momento, el presidente López Obrador, una propuesta, se quedó ahí, no fue ni siquiera votada por las comisiones de la Cámara de Diputados, pero hay temas muy importantes de la reforma electoral que es importante que se discutan, y entre ellos que planteas para la elección de municipios, que vale la pena discutirlo. Por ejemplo, financiamiento a partidos políticos.
financiamiento de la selección, cuánto cuestan las elecciones en México, plurinominales, que no se trata de que no tengan representación las minorías, pero el problema de las listas de plurinominales, cómo se eligen, cómo se deciden, quiénes participan. Hay estados de la República, por ejemplo, la Ciudad de México, donde en primer lugar hay una lista de plurinominales, algunos entran de acuerdo con los nombres que establece el partido político, pero quedan los que quedaron en segundo lugar de la votación como diputados en el Congreso local. Entonces, obligas, digamos, a que todos hagan campaña y que vayan al territorio y se ganen su representatividad frente al electorado, frente al pueblo. Es una manera de ver que participe minorías y que no sean estas listas de plurinominales que son definidas finalmente por un partido político. Entonces yo voy más a que no haya estas listas y que haya otro tipo de representación de las minorías, a que disminuya el presupuesto público que se va a las elecciones y a los partidos políticos, que no haya nepotismo, que no haya reelección. Yo soy de las que pienso que no debe haber reelección en ningún puesto de elección popular. Y de hecho lo planteé y lo voy a enviar en su momento al Congreso. No creo tampoco que deba elegirse a un hermano, un primo, una esposa, un esposo en el siguiente puesto de elección, sea presidente municipal, sea gobernador o gobernadora, principalmente en el Ejecutivo, en donde va una persona y después se propone que vaya el esposo, el hijo, el primo, el papá. Entonces, ese esquema pues es nepotismo, finalmente. Entonces, todo esto, incluido lo que hoy planteas de cómo se elige a los presidentes municipales y a todos los que son parte del cabildo en la elección, pues es algo que es importante que se abra la discusión en este nuevo esquema electoral, que es importante que se plantee como parte de las reformas. Me parece que tenemos que pasar la reforma la votación al Poder Judicial y después presentar las otras reformas. Aunque el caso de reelección y de nepotismo probablemente lo presente antes. Tiene mucho trabajo, va a ser mucho trabajo el Congreso, hay muchísimas leyes secundarias que tienen que entrar. Y en el caso de las constitucionales, pues reformas como estas. Lo digo por los gastos también del INE, ahí también tendría que verse en esa reforma. Sí, los gastos del INE, el financiamiento a los partidos políticos. En su momento, en la reforma que envió el presidente se planteaba que no tuvieran financiamiento público los partidos políticos, con excepción del periodo electoral. Y entonces que sea voluntario el participar en un partido político. La verdad es que es una buena propuesta. Entonces, todo ello hay que presentarlo y que se abra una discusión en el país. Porque no necesariamente, o sea, el INE tiene 27,000 millones de pesos este año de presupuesto, el 2025. 27,000 millones de pesos. Entonces la pregunta es, y es año en donde se utilizarán 7,000 millones para la elección. Nos vamos a reunir con el INE, estamos viendo las agendas con la presidenta para podernos reunir. Ellos solicitaron la reunión y nos vamos a reunir con ellos para ver en particular el tema de la elección del próximo año. Pero creo que el pueblo de México está de acuerdo que la democracia no conlleva necesariamente un gasto tan oneroso en la elección y en los partidos. Así es, familia de Nota del Cambio.
Dejen en los comentarios qué opinan de las declaraciones que dio nuestra presidenta. No hay duda de que en las administraciones de los prianistas las cosas se hacían al modo de unos cuantos y en todo había corrupción. Felipe Calderón es uno de los peores presidentes que ha tenido México por todo lo que pasó en su sexenio. Él ganó gracias a un fraude electoral porque nunca ha tenido el respaldo de los mexicanos. Solamente es querido por los priistas y panistas. Y bueno, familia, hemos llegado al final de esta información. Dejen sus opiniones. No olviden darle like y compartir este video para que más personas se mantengan informadas. Y si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Esto es Nota del Cambio, tu canal informativo.